El grito de ella aún resuena en mi cabeza cada noche. Arruinó mi matrimonio, esa vieja vagabunda. Estas palabras salieron de la boca de quien sería mi nuera, en pleno altar frente a más de 200 personas. Pero no me arrepiento de lo que hice. Yo, Odette Pacheco, a mis 62 años, hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo, incluso si eso significaba destruir el día más importante de su vida. Mi nombre es Odette Pacheco, tengo 62 años y vivo en Santos, en la costa de Sao Paulo, o mejor dicho, vivía. Ahora estoy en un pequeño apartamento alquilado, lejos de todo lo que conocí durante décadas. La vida tiene estas vueltas, ¿verdad? Un día estás en la primera fila de una iglesia tradicional, lista para ver a tu único hijo casarse. Al siguiente sostienes un micrófono con las manos temblando, a punto de revelar secretos que cambiarán la vida de todos los presentes. Julio, mi hijo, siempre ha sido mi orgullo. Criado con todo el cariño tras mi divorcio de Claudio, su padre. Julio se graduó en ingeniería, tenía su propia oficina y, según todos decían, un futuro brillante por delante. Nunca dio problemas, nunca me decepcionó hasta que conoció a Fernanda Ribeiro. Aún recuerdo el día en que la trajo a cenar a casa por primera vez. Alta, de cabello negro, una sonrisa que iluminaba el ambiente. Julio la conoció en el Club Náutico Santista durante un evento benéfico. Estaba radiante, la miraba como si hubiera encontrado un tesoro y yo, como toda madre, solo quería su felicidad. Pero hay algo en ser madre que nadie cuenta. Ese sexto sentido que parece un radar para problemas. Y mi radar interno se activó en el momento en que ella cruzó la puerta de mi casa. No pude explicarlo en ese momento. Era una incomodidad, una sensación extraña. La forma en que miraba los objetos de la sala, cómo evaluaba cada detalle de la decoración, cómo preguntaba sobre la historia de la familia con un interés que parecía calculado. Aparté esos pensamientos. Es solo celos de madre, me dije mientras servía la cena. Toda suegra pasa por esto. Los meses siguientes fueron un torbellino. El noviazgo evolucionó rápidamente a compromiso y antes de que pudiera parpadear, estábamos eligiendo el catering para la boda. Julio estaba tan enamorado que no veía nada más allá de ese rostro hermoso. Cuando intenté pedirle que esperaran un poco más, reaccionó mal. Madre, ya tengo 32 años, sé lo que hago. Fue la primera vez que discutimos seriamente. La iglesia Nuestra Señora de la Concepción ya estaba reservada, el vestido elegido, las invitaciones enviadas. Mientras tanto, pequeños detalles comenzaron a incomodarme aún más. Las llamadas que ella recibía y salía a atender lejos de todos. Las veces que decía estar con la familia, pero mi amiga Roberta la había visto en el restaurante Maresia con otros hombres, las historias sobre su familia que nunca coincidían. A veces el padre era empresario, a veces trabajaba en el extranjero y nunca, en ningún momento conocimos a algún pariente de ella. Una mañana de domingo estaba tomando café en la panadería Pao Dourado, como de costumbre, cuando su antenor, el dueño del pequeño mercado de Vila Esperanca, se sentó a mi lado. Hombre respetable conocido por todos en el barrio desde hace más de 30 años. Donald, dijo en voz baja. ¿Sabe con quién se está involucrando su hijo? Sentí un escalofrío. Me contó que había visto a Fernanda varias veces en compañía de hombres conocidos en la región por tener vínculos con el crimen organizado. Hay uno especialmente peligroso, Mario, al que llaman la Caja Negra. Es el jefe de una facción que opera en el puerto. Salí de allí directo a la casa de Roberta, mi amiga de décadas, la única persona en quien podía confiar plenamente. Me desplomé en su sofá y le conté todo. Fue Roberta quien sugirió que investigáramos más a fondo. Si es verdad, Odette, tu hijo está en peligro. Si es mentira, al menos tendrás paz mental. En las semanas siguientes, nos convertimos en detectives aficionadas. Roberta fotografió a Fernanda saliendo de lugares sospechosos. Yo anoté horarios, nombres, matrículas de coches. Era surrealista, como si estuviera viviendo dentro de una película policial. Con cada nuevo descubrimiento mi corazón se hundía más. No era solo una cuestión de infidelidad, lo que ya sería terrible. Era algo mucho mayor y más peligroso. El momento decisivo llegó cuando, desesperada, fui a la comisaría de policía. Tras mucha insistencia, logré hablar con el comisario Bruno Sampaio. Llevé las fotos, los horarios, los nombres.
Pensé que me trataría como a una señora paranoica, pero su expresión cambió al ver el material. Después de algunas llamadas y consultas en el sistema, me miró con seriedad. Señora Pacheco, la situación es más grave de lo que usted imagina. Fue allí donde escuché por primera vez la sigla PCC, Primer Comando de la Capital, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. Fernanda no era solo una estafadora cualquiera. Según los registros de la policía, tenía conexiones directas con el tráfico de drogas que operaba en el puerto de Santos. Mi hijo estaba a punto de casarse con alguien que podría ponerlo en peligro mortal. Salí de la comisaría con las piernas temblando, apoyándome en las paredes. Intenté hablar con Julio esa misma noche. Preparé su plato favorito, abrí un buen vino, creé todo un ambiente para una conversación difícil, pero cuando empecé a hablar, él explotó antes de que pudiera mostrarle cualquier evidencia. ¿Nunca te ha gustado ella, mamá? Siempre buscando defectos, siempre con esa manía. Basta. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas. Intenté de nuevo en los días siguientes, pero ni siquiera atendía mis llamadas. Hablé con Claudio, mi exmarido, que tampoco me tomó en serio. Siempre has sido demasiado dramática, Odette, dijo con ese tono condescendiente que siempre me irritó. Deja que el chico sea feliz. Nunca me sentí tan sola como en esos días. Pasé noches enteras despierta, mirando al techo, imaginando el futuro de mi hijo. Veía noticias de violencia relacionada con el tráfico y temblaba, pensando que podría estar en medio de todo eso, o peor, que podría ser usado como un testaferro en esquemas de lavado de dinero, ya que era un ingeniero respetado. El día de la boda, desperté con una certeza absoluta. No podía quedarme callada. Me puse mi traje azul marino, coloqué mi collar de perlas, regalo de mi padre cuando cumplí 50 años, y fui a la iglesia con un dossier completo en mi bolso, las fotos, informes, todo lo que logré reunir con la ayuda de Roberta y la información del comisario Bruno. La iglesia Nuestra Señora de la Concepción estaba bellamente decorada, flores blancas por todas partes, música suave, invitados elegantes. Me senté en la primera fila del lado izquierdo como dicta el protocolo. Vi a mi hijo en el altar, hermoso en su traje, nervioso y feliz. Por un momento casi me rindo. ¿Quién era yo para destruir ese momento? ¿Y si estaba equivocada? Pero entonces comenzó la marcha nupcial. Las puertas se abrieron y Fernanda entró deslumbrante en su vestido blanco. Miré al fondo de la iglesia y vi entre los invitados a un hombre que reconocía de las fotos. Mario Cajanegra. No estaba allí para celebrar el amor de la pareja. Estaba marcando territorio. El padre Joaquín inició la ceremonia. Cuando llegó el momento de si alguien tiene algo en contra de esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Un silencio profundo invadió el lugar, como siempre sucede en ese momento. La gente se movió en los bancos, algunos sonrieron. Nadie espera que alguien realmente diga algo. Me levanté. Mis piernas temblaban tanto que pensé que caería allí mismo. Caminé lentamente por el pasillo central hasta el altar. Vi el rostro de Julio pasar de la sorpresa al pánico. Vi a Fernanda apretar el ramo con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Extendí la mano al padre y pedí el micrófono. Él, tan sorprendido como todos, me lo entregó automáticamente. Hijo mío, comencé con la voz temblorosa. No puedo dejar que te cases con esta mujer. Fue en ese instante que la vida de todos nosotros cambió para siempre. Y lo que sucedió después, nadie podría imaginar. El silencio que invadió la iglesia en ese momento era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todas las miradas estaban fijas en mí. Una señora de 62 años que acababa de interrumpir una boda. Pero déjame contarte cómo llegué hasta allí. Cómo empecé a sospechar que algo no estaba bien con la mujer que mi hijo eligió para compartir su vida. Conocí a Fernanda Ribeiro una tarde de domingo en el Club Náutico Santista. Julio la trajo para presentármela después de 2 meses de noviazgo. Recuerdo el vestido rojo que llevaba, el labial a juego y la sonrisa que parecía ensayada. Me abrazó como si fuéramos viejas amigas, con una intimidad que me desconcertó. Finalmente conozco a la famosa doña Odette. Julio habla tanto de usted que siento como si ya nos conociéramos desde hace años. En ese primer encuentro todo parecía normal.
Ella contó que trabajaba en relaciones públicas, que había estudiado en la capital y se había mudado a Santos hace pocos años. Habló de su familia en el interior de Sao Paulo, de unos padres que viajaban mucho por trabajo. Julio la miraba con adoración, completando sus frases, riendo de sus chistes. Era la mirada de un hombre completamente enamorado. Pero hubo un momento, solo un breve instante, en que nuestras miradas se cruzaron cuando Julio fue al baño. Algo en sus ojos me causó un profundo malestar, un vacío, una frialdad que contrastaba con el calor de sus palabras. Pensé que estaba imaginando cosas. Después de todo, ¿qué madre no siente una punzada de celos cuando su hijo presenta a una novia? Las semanas siguientes fueron de cenas familiares, almuerzos de domingo, paseos por la playa. Fernanda se esforzaba por parecer la nuera perfecta. Traía pequeños pero significativos regalos. Un pastel casero que luego descubrí que había sido comprado, un libro de una autora que mencioné que me gustaba, un jarrón de flores para la mesa de la sala, gestos que agradaban a Julio y mostraban atención a los detalles. Pero poco a poco pequeñas inconsistencias comenzaron a aparecer. Una tarde mencionó que su padre era empresario en el ramo de exportación. Semanas después dijo que trabajaba en consultoría internacional. Cuando le pregunté más detalles, cambiaba de tema con una habilidad impresionante. Nunca hablaba de la infancia por mucho tiempo, nunca mostraba fotos antiguas. Mamá, estás siendo paranoica, me dijo Julio cuando saqué el tema con delicadeza. Fernanda es reservada sobre su familia porque tuvo una infancia difícil. No insistas. Intenté aceptarlo. Verdaderamente intenté. Tal vez solo era una chica con problemas familiares que no quería tocar el tema. ¿Quién no tiene sus secretos? Yo misma tenía los míos. Entonces llegó el compromiso, demasiado rápido para mi gusto. Solo 6 meses de relación y Julio ya estaba comprando anillos. La fiesta de compromiso fue en la mansión de los Pacheco, nuestra casa en el barrio más elegante de Santos. Una propiedad que pertenecía a la familia de mi exmarido desde hace generaciones y que quedó con él tras el divorcio, pero donde Julio aún vivía. Fue en esa fiesta que vi a Fernanda hablando por teléfono en el jardín. Estaba apartada de los invitados y no me vio acercarme. Hablaba en voz baja, pero con una autoridad que nunca había mostrado antes. No me importa si es difícil. Encuentra una solución. Tengo 3 meses hasta la boda y necesito que todo esté organizado para entonces. Su voz era dura, casi irreconocible. Cuando me vio, sonrió instantáneamente, volviendo a ser la dulce Fernanda. Ah, doña Odette. Solo estaba resolviendo un problema con el catering de la boda. Esos proveedores, ya sabes cómo son. Esa transformación instantánea me perturbó. Era como si usara una máscara que podía poner y quitar según la necesidad. Comenté con Roberta, mi amiga de décadas, que estaba en la fiesta. Creo que me estoy volviendo loca, Roberta. Hay algo en esa chica que no me cuadra, Roberta, diferente a los demás, me tomó en serio. Odette, siempre he confiado en tu intuición. Si algo parece mal, probablemente lo esté. Fue Roberta quien, 2 semanas después, me llamó agitada. Había visto a Fernanda en el restaurante Maresia, un lugar elegante junto al mar. No estaba sola, Odette. Estaba con un hombre y no era su hijo. Tal vez un amigo o un colega de trabajo, sugerí, queriendo creer. La forma en que se tocaban no sugería amistad. Roberta respondió secamente, al día siguiente en lugar de ir a mi clase de aquagym, pedí que Roberta me llevara al restaurante. Nos sentamos al fondo con sombreros y gafas de sol como un disfraz poco probable. Nos sentimos como adolescentes en una aventura prohibida. Esperamos casi 2 horas hasta que Fernanda apareció. Esta vez con otro hombre. No era Julio. Este era mayor, con cabello canoso, traje caro. Se sentaron en un rincón discreto y vi cuando sus manos se tocaron sobre la mesa. Una intimidad que pasó rápido, pero inconfundible. ¿Lo ves? No estoy inventando, susurró Roberta. Esa escena abrió una herida en mí. Mi exmarido Claudio me engañó durante años antes de que yo lo descubriera. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que mi hijo pasara por el mismo sufrimiento, pero necesitaba más pruebas. Una mano tocando a otra durante el almuerzo no era evidencia suficiente. Comencé a prestar más atención a los detalles.
Fernanda a menudo cancelaba planes de última hora. Tenía compromisos de trabajo que surgían inesperadamente. Una vez llamé a la oficina donde decía trabajar, solo para descubrir que nadie con su nombre trabajaba allí. Cuando confronté a Julio sobre esto, él explicó que ella había cambiado de trabajo recientemente y ahora trabajaba como freelance. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté. Ella lo dijo. Mamá, no prestaste atención, respondió el impaciente. Quizás él tenía razón. Quizás yo estaba tan decidida a encontrar fallas que estaba inventando problemas. Decidí dar un paso atrás. Al fin y al cabo, si mi hijo la amaba tanto, debía haber algo bueno en ella que yo no estaba viendo. Esa resolución duró exactamente 3 días. El miércoles de esa semana, fui a la panadería Pao Dourado como hacía todas las mañanas. Don Antenor, el dueño del pequeño mercado de Vila Esperanca, que siempre tomaba café allí, vino a sentarse conmigo. Un hombre respetado en el barrio, conocido por todos desde hace más de 3 décadas. Doña Odette. Comenzó con evidente excitación. Perdón por la intromisión, pero ¿es cierto que su hijo se va a casar? Sí, respondí sorprendida por la pregunta. ¿Conoce a la novia? Se movió incómodamente en la silla. La conozco no personalmente, pero la veo con frecuencia en el barrio. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. ¿Usted sabe con quién se está involucrando su hijo? Su tono me alarmó. No era el típico chismoso del barrio. Era un hombre serio, preocupado. ¿Qué sabe, don Antenor? Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. He visto a esa chica en compañía de ciertos elementos, personas que no tienen buena reputación en la región, especialmente a un hombre que todos conocen como Mario Cajapreta. Es un sujeto peligroso, doña Odette, jefe de una facción que opera en el puerto. Sentí que mi estómago se hundía. La mención al puerto de Santos, uno de los más grandes de América Latina, siempre venía acompañada de historias sobre contrabando y tráfico. Era un conocimiento común que organizaciones criminales operaban allí, infiltradas entre los miles de trabajadores honestos. ¿Está seguro de eso, don Antenor? Es una acusación muy seria. Asintió gravemente. No hablaría si no estuviera seguro. Mi sobrino trabaja en el puerto. Los ha visto juntos más de una vez, en lugares donde la gente común no va. Salí de la panadería directamente a la casa de Roberta. Necesitaba a alguien en quien confiar plenamente, alguien que no pensara que estaba exagerando o siendo una suegra entrometida. Le conté todo lo que don Antenor había dicho. Roberta me escuchó en silencio, sus ojos se agrandaban a medida que hablaba. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Odette. Esto es mucho más serio de lo que pensábamos. Si es verdad, su hijo puede estar en peligro real. Fue ella quien sugirió que investigáramos más a fondo. Si es mentira, tendrás tranquilidad. Si es verdad, podrás proteger a Julio. Así comenzó nuestra improbable misión detectivesca. 2 mujeres en sus 60, una viuda y otra divorciada, convertidas en investigadoras amateur. Habría sido cómico si no fuera tan desesperadamente serio. Roberta tenía un sobrino que trabajaba como seguridad en varios establecimientos nocturnos de Santos. A través de él, conseguimos información sobre lugares frecuentados por personas ligadas al crimen organizado. Yo, por mi parte, comencé a observar los patrones de Fernanda, anotaba cuando decía estar en un lugar y luego verificaba si era verdad. La primera confirmación llegó cuando canceló una cena familiar, alegando una reunión de trabajo. Esa noche Roberta la fotografió entrando en un bar conocido en la zona portuaria, acompañada de 2 hombres que su sobrino identificó como asociados del PCC. No era una reunión de trabajo cualquiera. Pasamos semanas en esta investigación improvisada. Mantenía un pequeño cuaderno donde anotaba todo, horarios, lugares, nombres, matrículas de coches. Fernanda era cuidadosa, pero no lo suficiente para 2 mujeres decididas a descubrir la verdad. El momento más revelador llegó cuando la seguimos hasta un almacén abandonado cerca del puerto. Roberta conducía mientras yo me escondía en el asiento trasero. Vimos a Fernanda entrar en el lugar y salir 1 hora después. Durante ese tiempo varios hombres entraron y salieron del mismo almacén, algunos claramente armados. Esto ya es suficiente, dijo Roberta.
Necesitamos hablar con la policía. Pero yo dudé. Ir a la policía significaba hacerlo oficial. Significaba admitir que la situación era lo suficientemente grave como para involucrar a las autoridades. ¿Y si estábamos equivocadas? ¿Y si había una explicación? ¿Qué explicación podría haber para ella? Frecuentar un lugar como ese con personas como esas. Replicó Roberta. Odette. Esto va más allá de una simple traición. Tu hijo puede estar siendo utilizado para algún esquema. ¿Quieres esperar hasta que sea demasiado tarde? Tenía razón, por supuesto. Pero la idea de entrar en una comisaría, de exponer a mi familia, de potencialmente destruir el matrimonio de mi hijo, todo eso me paralizaba. Pasé días dándole vueltas a la decisión, mirando las pruebas que habíamos reunido, tratando de encontrar explicaciones alternativas. Fue una llamada de Julio la que finalmente me decidió. Llamó emocionado para decirme que Fernanda había sugerido que después de la boda abrieran una empresa de importación juntos. Tiene contactos en el puerto, mamá. Dice que podemos hacer una fortuna en pocos años. Me helé al escuchar eso. Una empresa de importación sería la cobertura perfecta para actividades ilícitas. Mi hijo, un ingeniero respetado con una reputación impecable, sería el blanco ideal. Nunca levantaría sospechas. A la mañana siguiente fui a la comisaría de policía. Me senté en la recepción casi 2 horas antes de que alguien pudiera atenderme. Cuando finalmente fui llamada, me encontré frente al delegado Bruno Sampaio, un hombre de unos 40 años, con profundas ojeras de quien duerme poco. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó, claramente ocupado e impaciente. Puse sobre la mesa el sobre con todo lo que había reunido, las fotos, las anotaciones, los lugares, los nombres. Hablé durante casi 20 minutos sin interrupción, desahogando todas mis preocupaciones. Esperaba que me tratara como a una señora paranoica, pero a medida que hablaba, vi cambiar su expresión. Tomó las fotos, las examinó con cuidado, anotó algunos nombres. Con permiso, dijo levantándose. Salió de la sala con mi material. Me quedé sentada allí sola casi media hora. Cuando regresó, estaba acompañado de otro hombre mayor que se presentó como inspector Raúl. Ambos se sentaron frente a mí con expresiones graves. Señora Pacheco. Comenzó el delegado Bruno. La situación es más seria de lo que usted imagina. Luego me mostró una carpeta con información sobre Fernanda Ribeiro. Según los registros de la policía, ella había estado bajo vigilancia durante casi un año por sospecha de estar involucrada con el primer comando de la capital, el PCC, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. La mujer con la que mi hijo planeaba casarse era sospechosa de participar en esquemas de lavado de dinero y tráfico de drogas a través del puerto de Santos. Nunca había sido arrestada porque es muy cuidadosa. Nunca lo atrapamos en el acto, pero estamos casi seguros de su involucramiento con Mario Alves, conocido como Caixa Preta, uno de los líderes de la facción en Santos, explicó el inspector Raúl. El suelo parecía haber desaparecido bajo mis pies. Era peor de lo que imaginaba. Mucho peor. Su hijo está en peligro, señora. Continuó el delegado Bruno. No solo físico, sino también legal. Si él abre una empresa con ella, como mencionó, podría verse implicado en delitos graves, incluso siendo inocente. Salí de la comisaría con las piernas temblorosas, apoyándome en las paredes. Había recibido más información de la que esperaba y ahora necesitaba decidir qué hacer con ella. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas. No había mucho tiempo. Intenté hablar con Julio esa misma noche. Preparé su plato favorito, un guiso de mariscos. Abrí un buen vino que guardaba para ocasiones especiales. Creé todo un ambiente para una conversación difícil. Él llegó animado, hablando sobre los últimos preparativos de la boda, sobre la luna de miel que harían en Cancún, sobre lo feliz que estaba. Esperé a que terminara de comer antes de comenzar. Elegí mis palabras con cuidado, tratando de ser delicada. Julio, hijo mío, necesito contarte algo importante sobre Fernanda. Antes de que pudiera continuar, vi su expresión cambiar. Una sombra de irritación cruzó su rostro. Mamá, por favor, no empieces con eso de nuevo. No entiendes, Julio. Esto es serio. He descubierto cosas.
Golpeó la mesa, haciendo que los cubiertos saltaran. Basta, nunca te ha gustado ella, mamá. Siempre buscando defectos, siempre con esa manía. No aguanto más esto. Intenté mostrarle las fotos, hablar sobre la comisaría, pero se negó a mirar, a escuchar. Se levantó furioso, arrojó la servilleta sobre la mesa. No quiero escuchar ni una palabra más contra Fernanda, ni una más. Si no puedes aceptar a la mujer que elegí, tal vez sea mejor que no asistas a la boda. Y salió, cerrando la puerta con tanta fuerza que un cuadro de la sala cayó. Me quedé allí aturdida, mirando la cena casi intacta y las pruebas que se negó a ver. En los días siguientes intenté de nuevo, llamé, envié mensajes, incluso fui a su oficina, pero Julio se negaba a atenderme. Está muy ocupado, decía su secretaria con una mirada de pena que me decía todo lo que necesitaba saber. Mi propio hijo me había bloqueado de su vida. Hablé con Claudio, mi exmarido, esperando que pudiera hacer que Julio escuchara la razón. Pero Claudio tampoco me tomó en serio. Siempre has sido demasiado dramática, Odette, dijo con ese tono condescendiente que me irritaba profundamente desde los tiempos del matrimonio. Deja que el chico sea feliz. Fernanda es una joven encantadora y estás viendo problemas donde no los hay. La facilidad con la que Claudio desestimó mis preocupaciones me dejó intrigada. ¿Realmente pensaba que estaba exagerando o había algo más? En ese momento atribuí su típica indiferencia. Más tarde descubriría cuánto me había equivocado. El tiempo pasaba rápidamente. Faltaba una semana, luego solo 5 días, luego 3. La boda se acercaba y me sentía cada vez más desesperada. Julio seguía evitándome. Los mensajes que enviaba quedaban sin respuesta. Roberta intentó hablar con él también, pero no tuvo más éxito que yo. ¿Qué voy a hacer, Roberta?, pregunté una tarde tomándote en su terraza. No puedo dejar que mi hijo se case con esa mujer, pero él se niega a escucharme. Roberta tomó mi mano, sus ojos llenos de preocupación. Quizás sea hora de medidas drásticas, Odette. ¿Qué tipo de medidas drásticas sugieres, Roberta? Pregunté sintiendo un escalofrío. Mi amiga siempre había sido sensata, pero el brillo en sus ojos me asustó. El matrimonio, Odette, necesitas interrumpirlo. Respondió con una convicción que me dejó sin aliento. ¿Interrumpir? ¿Cómo así? Levantarme durante la ceremonia cuando el sacerdote pregunte si alguien tiene algo en contra. Eso solo pasa en las películas, Roberta. Ella sostuvo mis manos con firmeza. A veces la vida imita al arte, amiga mía. ¿Y si es la única manera de salvar a tu hijo? Esa conversación siguió resonando en mi cabeza en los días siguientes. La idea parecía absurda, digna de una telenovela. Yo, Odette Pacheco, una señora de 62 años, ex empresaria del sector textil, interrumpiendo un matrimonio como una loca. Imposible. Tenía que haber otra salida. Fue esa misma noche cuando tomé una decisión. Necesitaba pruebas aún más concretas, pruebas que ni siquiera Julio podría ignorar. Y para eso necesitaba ir más allá de mis investigaciones amateur con Roberta. Necesitaba ayuda profesional. A la mañana siguiente saqué mis ahorros del banco, una suma considerable que había guardado para emergencias. Si había alguna emergencia en mi vida, era esta. Me encontré con Gustavo Méndez, un ex policía que ahora trabajaba como detective privado. Un hombre discreto de unos 50 años, recomendado por el propio comisario Bruno cuando lo busqué de nuevo. Quiero todo. Le expliqué a Gustavo en su modesto despacho en el centro de Santos. Fotos, grabaciones, pruebas concretas de su involucramiento con el crimen organizado, algo que ni mi hijo podría negar. Gustavo escuchó atentamente mientras yo exponía todo lo que ya sabía sobre Fernanda. Cuando terminé, solo hizo una pregunta. ¿Tiene idea del peligro que corre al investigar a alguien vinculado al PCC? Tengo miedo, admití. Pero tengo más miedo aún de lo que podría pasarle a mi hijo si no hago nada. Él pareció entender perfectamente. Necesitaré un adelanto para comenzar y no puedo prometer resultados inmediatos. Estas personas son cautelosas. Le entregué un sobre con dinero sin dudar. Era una inversión en el futuro de Julio, en su seguridad, en su vida. La boda es en 3 días, le advertí. No tenemos mucho tiempo.
Haré lo posible. Fue todo lo que prometió. En los 2 días siguientes, viví en un estado de nervios que nunca había experimentado antes. Cada llamada telefónica me sobresaltaba, cada golpe en la puerta me hacía saltar. No podía comer bien, apenas dormía. Roberta venía a visitarme a diario, preocupada por mi estado. «Pareces un fantasma, Odette», me dijo en la tarde del segundo día. «Esto te está consumiendo». «Es mi hijo, Roberta». «¿Qué esperabas?». Suspiró sirviéndome otra taza de té que probablemente no bebería. «Sé que es tu hijo, pero también es un hombre adulto que toma sus propias decisiones. Decisiones basadas en mentiras». Retruqué. Fernanda lo engañó por completo. No sabe quién es ella realmente. El teléfono sonó antes de que Roberta pudiera responder. Era Gustavo. «Necesito verte ahora», dijo con la voz tensa. «Encuéntrame en la cafetería de la librería Páginas Amareladas en media hora». «Ven sola». Mi corazón se aceleró. «¿Encontraste algo?». «No es asunto para hablar por teléfono». «Media hora». Y colgó. Roberta me miró ansiosamente. Era él, el detective. Asentí, buscando ya mi bolso y las llaves del coche. «Necesito ir a encontrarlo ahora». «Él tiene algo». «Iré contigo». Se ofreció Roberta, levantándose. No, él pidió que fuera sola. El aná, la expresión de ella cambió sutilmente. ¿Un destello de qué? Irritación, preocupación. «No creo que sea seguro que vayas sola, Odette. Estaré en un lugar público». «No te preocupes». Llegué a la librería de Páginas Amarillentas, justo a la hora acordada. Era un establecimiento pequeño y acogedor en el centro histórico con un café en el entrepiso. El tipo de lugar donde intelectuales y estudiantes pasaban horas discutiendo literatura. No era el ambiente que imaginaría para un intercambio de información sobre el crimen organizado. Gustavo ya estaba allí sentado en un rincón apartado, una carpeta sobre la mesa y una taza de café escondida frente a él. Parecía tenso, los ojos constantemente verificando la entrada y a las personas alrededor. «Señora Pacheco». Me saludó formalmente cuando me senté. «¿Qué descubrió?», pregunté sin rodeos. Abrió la carpeta con cuidado, revelando varias fotografías, más de lo que esperaba encontrar en tan poco tiempo. Las fotos mostraban a Fernanda en diversos lugares, saliendo de un depósito en el puerto de Santos, en una reunión con hombres de apariencia intimidante en un restaurante aislado, entrando en un coche con Mario, un coche negro en una discoteca, besando a un hombre que definitivamente no era mi hijo. «Conseguí esto en solo 2 días», explicó Gustavo. «Ella no es tan cuidadosa como debería, considerando con quién está involucrada». «¿Qué significa eso?». «Significa que está profundamente involucrada con el PCC. No es solo una asociada casual. Por lo que pude verificar con mis contactos, trabaja directamente para Mario, ayudando a coordinar la entrada de drogas por el puerto y el lavado del dinero resultante». Sentí la sangre escapar de mi rostro. «¿Y qué hay de la relación con mi hijo?». Gustavo dudó como si me dijera sus palabras. «Según lo que descubrí, su hijo representa una oportunidad perfecta para la organización. Un ingeniero respetable, de buena familia, sin antecedentes criminales, el marido ideal para abrir empresas legítimas que puedan servir de fachada para operaciones de lavado de dinero». Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa revelación. Era exactamente lo que temía. Julio no era un novio para Fernanda, era un activo, una herramienta, una pieza en un juego mucho mayor y más peligroso. «Eso no es todo», continuó Gustavo sacando algunas fotos más de la carpeta. «Conseguí imágenes de ella en una cita anoche. No fue fácil. Tuve que sobornar a un camarero para poner una microcámara en su mesa». Las nuevas fotos mostraban a Fernanda cenando con Mario en un restaurante elegante en las afueras de Santos. Estaban cerca, íntimos. En una de las imágenes, él acariciaba su rostro en un gesto que solo podría describirse como cariñoso. «¿Tienen una relación?», pregunté sintiendo náuseas. «Parece que sí, y no es reciente. Según mis fuentes, han estado juntos durante años. Ella es, para todos los efectos, la mujer de Mario en el mundo del crimen». «Entonces, ¿por qué casarse con mi hijo?».
Como dije, su hijo es una oportunidad valiosa para ellos. Una cobertura perfecta, un acceso a círculos sociales que normalmente estarían cerrados para personas como Mario. Miré de nuevo las fotos, mi corazón roto por lo que veía. No era solo el involucramiento criminal lo que me preocupaba, sino la completa manipulación emocional de Julio. Él realmente amaba a Fernanda, creía que ella también lo amaba. Descubrir no solo que ella lo estaba usando, sino que mantenía una relación con otro hombre. Sería devastador. Eso no es todo, dijo Gustavo, su voz volviéndose aún más grave. Sacó un pequeño grabador del bolsillo. Logré grabar parte de la conversación de ayer. Presionó el play. La voz de Fernanda salió clara, fría, calculadora, tan diferente de la voz dulce que usaba con mi hijo. El idiota no sospecha nada. Cree que vamos a abrir una empresa de importación legítima. Poco sabe el que será nuestro principal testaferro. Si algo sale mal, él será quien caiga, no nosotros. La voz masculina, presumiblemente de Mario, respondió con una risa. ¿Y su madre? Escuché que está haciendo preguntas. Esa vieja entrometida. La risa de Fernanda era cortante como una cuchilla. No puede probar nada. Y después de la boda, me aseguraré de que Julio se aleje completamente de ella. No será un problema. Gustavo apagó el grabador. Me quedé en silencio, tratando de absorber lo que acababa de escuchar. La frialdad con la que hablaban sobre usar a mi hijo, sobre alejarme de él, era casi inhumana. Hay algo más que necesitas saber, dijo Gustavo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando. Descubrí que tienen un plan específico después de la boda. La empresa de importación que piensan abrir con su hijo será utilizada para una operación grande. Algo que involucra un envío significativo de drogas, mayor que cualquier cosa que hayan hecho antes. Justo después de la luna de miel, ya está todo organizado. Su hijo firmará documentos sin saber lo que realmente está autorizando. Sentí una rabia creciendo dentro de mí, una furia que no sabía que era capaz de sentir. No solo estaba en juego el futuro de Julio, sino potencialmente su libertad, su vida. ¿Qué puedo hacer con esto? Pregunté señalando las fotos y el grabador. ¿Legalmente? No mucho. Son evidencias obtenidas de manera irregular. No servirían en un tribunal. Gustavo hizo una pausa, pero para convencer a su hijo pueden ser suficientes. Salí de ese café con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como si cargara plomo. Tenía en mis manos la prueba definitiva de que Fernanda era una fraude, una criminal, una manipuladora. Pruebas que podrían abrir los ojos de Julio si estaba dispuesto a verlas. Conducía hacia su apartamento, decidida a hacer un último intento. Estaba segura de que ante evidencias tan concretas, finalmente vería la verdad. El portero me dejó subir, uno de los pocos que aún me trataba normalmente, a pesar de los rumores que seguramente circulaban sobre mi implicancia con la novia de mi hijo. Toqué el timbre varias veces hasta escuchar pasos irritados del otro lado. Julio abrió la puerta con una expresión de impaciencia que se transformó en sorpresa al verme. Necesitamos hablar, Julio. Es importante. Más importante de lo que imaginas. Dudó, claramente reacio a dejarme entrar. Finalmente dio un paso al lado. 5 minutos. Es todo lo que tengo. Estoy ocupado con los últimos preparativos de la boda. El apartamento estaba hecho un desastre. Maletas semiordenadas para la luna de miel, cajas de regalos apiladas, papeles esparcidos. Sentí una punzada al ver esa escena doméstica, sabiendo lo que estaba a punto de destruir. Julio, sé que no quieres escucharme. Sé que piensas que solo soy una madre celosa y controladora, pero necesito que veas esto. Abrí la carpeta, esparciendo las fotos sobre la mesa de centro. Él miró las imágenes con una expresión confusa que rápidamente se transformó en shock. Tomó una de las fotos, Fernanda besando a otro hombre, y la examinó de cerca, como si buscara alguna señal de manipulación. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacó estas fotos? Contraté a un detective privado. Había tantas cosas que no tenían sentido, tantas señales de alerta. Necesitaba saber la verdad, Julio. Siguió mirando las otras fotos.
Fernanda con Mario, Fernanda en lugares sospechosos en el puerto, Fernanda en reuniones con personas claramente peligrosas. Esto puede ser cualquier cosa, dijo él. Pero su voz ya no tenía la misma convicción. Reuniones de trabajo o amigos. No son amigos, Julio. Son miembros del PCC. ¿Y este hombre? Señalé a Mario. Es Mario Caisapreta, uno de los líderes de la facción en Santos. ¿Cómo podrías saber eso? Su tono era defensivo, pero sus ojos no podían apartarse de las imágenes. Hablé con la policía. Ellos ya están monitoreando a Fernanda desde hace un tiempo. Ella está involucrada en esquemas de tráfico de drogas y lavado de dinero. Julio pasó la mano por su cabello, visiblemente perturbado. Esto es una locura, mamá. ¿Me estás diciendo que mi prometida es una criminal? ¿Que está involucrada con narcotraficantes? Es absurdo. También me pareció absurdo al principio. Quería estar equivocada, créeme. Pero hay más. Tomé el grabador y presioné play. La voz de Fernanda llenó el apartamento, fría y calculadora, hablando sobre usar a Julio como un testaferro, sobre asegurarse de que se alejara de la boda. Vi el rostro de mi hijo palidecer mientras escuchaba. La negación en sus ojos, lentamente dando paso al dolor y la confusión. Cuando la grabación terminó, hubo un largo silencio. Julio se sentó pesadamente en el sofá, mirando al vacío. Ella me llamó idiota, susurró finalmente. Ella me está usando. Me senté a su lado, queriendo abrazarlo, pero temerosa de que me rechazara. Lo siento mucho, hijo, tanto. Solo quería protegerte. Se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de la sala. No. Debe haber alguna explicación. Tal vez esté infiltrada trabajando para la policía, algo así. Era doloroso ver cómo aún buscaba desesperadamente una explicación que permitiera que Fernanda fuera inocente. Era el instinto humano básico de proteger aquello en lo que creemos, incluso ante evidencias irrefutables de lo contrario. Julio, escucha, mi voz era amable pero firme. Fui a la comisaría de policía. Hablé con el comisario Bruno Sampaio. Fernanda está siendo investigada por su implicación con el crimen organizado. No es una policía encubierta, es una criminal. ¿Fuiste a la policía a hablar de mi prometida? La incredulidad en su voz era palpable. ¿Cómo puedes hacer eso? Porque temía por ti y tenía razón en temer. Ellos ya sabían quién era, Julio. Ya la estaban monitoreando y ahora saben que planea usarte para facilitar los negocios del PCC. Él guardó silencio nuevamente, asimilando todo. Entonces sacó el celular del bolsillo. ¿Qué estás haciendo? Pregunté alarmada. Voy a llamarla. Quiero escuchar su versión de la historia. No, Julio. Si cuentas lo que sabes, ellos van a... Me detuve asustada por las posibilidades. ¿Van a qué, mamá? La comprensión surgió lentamente en su rostro. ¿Crees que pueden hacerme daño? ¿Que Fernanda podría? No pudo completar la frase. No sé de lo que son capaces, pero sé que son peligrosos. Y si Fernanda descubre que tú sabes la verdad antes de la boda, todo su plan estará arruinado. Julio miró el teléfono en su mano, luego las fotos sobre la mesa. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto. La boda es mañana, Julio. Le recordé suavemente. No tenemos mucho tiempo. Él me miró. Un torbellino de emociones en sus ojos. Dolor, confusión, ira, miedo. Necesito que te vayas ahora, mamá. Por favor, Julio, por favor. Necesito estar solo. Me levanté a regañadientes. ¿Puedo dejar estas pruebas contigo? Asintió en silencio. En la puerta, me giré para mirarlo una última vez. De repente parecía tan joven, tan vulnerable. Ese niño que había criado, que amaba más que nada en el mundo. Sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. No respondió. Cerró la puerta suavemente tras mi salida. Pasé la noche en vela, esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que Julio había tomado una decisión. No llegó nada.
Llamé varias veces, pero todas fueron al buzón de voz. Envié mensajes que quedaron sin respuesta. En la mañana de la boda, aún sin noticias de él, me vestí con cuidado. El conjunto azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, mi collar de perlas. No sabía si Julio cancelaría la boda o si seguiría adelante fingiendo no saber nada, tal vez con algún plan propio. Solo sabía que necesitaba estar allí, independientemente de lo que sucediera. Roberta vino a buscarme. ¿Alguna noticia de él? Preguntó mientras conducía hacia la iglesia. Nuestra Señora de la Concepción. Ninguna. No sé qué decidió hacer. ¿Y qué hará si él decide seguir con la boda, aun sabiendo la verdad? Era la pregunta que había estado evitando desde la noche anterior. ¿Qué haría? ¿Me quedaría sentada en silencio viendo a mi hijo casarse con una mujer que planeaba destruirlo? ¿O tomaría esas medidas drásticas que Roberta había sugerido? No lo sé, respondí honestamente. Espero que no llegue a eso. Pero mientras el coche se acercaba a la iglesia, ya llena de invitados elegantemente vestidos, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. Si fuera necesario, si Julio seguía con esa farsa, tendría que hacer algo que nunca imaginé ser capaz. Tendría que levantarme ante todos y exponer la verdad. Tendría que interrumpir la boda de mi propio hijo. La iglesia Nuestra Señora de la Concepción estaba espléndida esa mañana. Flores blancas y doradas decoraban cada banco. Velas perfumadas iluminaban el altar centenario y el sol entraba por los vitrales de colores, creando un espectáculo de luces en el suelo de mármol. En otras circunstancias, habría sido el escenario perfecto para una celebración de amor. Pero para mí, mientras caminaba por el pasillo lateral, buscando un lugar discreto para sentarme, parecía el escenario de un desastre inminente. «Detente aquí». La voz de Claudio, mi exmarido, me llamó. Estaba elegante en su traje oscuro, como siempre, impecablemente vestido. A su lado, un lugar vacío en la primera fila, el lugar tradicionalmente reservado para la madre del novio. Dudé. Sentarme allí significaba aceptar la boda, dar mi bendición silenciosa a una unión que sabía que estaba basada en mentiras. Por otro lado, quedarme en la parte de atrás me colocaría en una posición ideal para lo que podría necesitar hacer. «Vamos, Odette. ¿No crees más problemas?», Claudio susurró cuando me acerqué. Su sonrisa era cordial, pero sus ojos transmitían una advertencia clara. Algo en su tono me incomodó. ¿Problemas? ¿Así ves mi preocupación por nuestro hijo? ¿Como un problema? Sabes muy bien de qué hablo. Tus delirios sobre Fernanda, tus investigaciones ridículas. Ya basta, ¿no crees? Es el día de su boda. Miré a Claudio con nuevos ojos. Había algo en su actitud, una tensión que iba más allá de la irritación normal con una exesposa entrometida. Una sospecha comenzó a formarse en mi mente. Pero antes de poder explorar ese pensamiento, la música cambió. Los invitados se levantaron. El novio estaba llegando. Julio caminó por el pasillo central, acompañado por el padrino, su primo Daniel. Mi hijo estaba hermoso en su traje, pero sus ojos eran diferentes. Había una dureza allí que nunca había visto antes. No me miró ni una vez mientras tomaba su lugar en el altar. Él sabe, pensé para mí misma. Vio las pruebas, cree en ellas. Pero seguirá con la boda de todos modos. ¿Por qué? La respuesta me llegó como un rayo. Tenía un plan. Julio siempre fue inteligente, metódico. Si decidió seguir con la boda, aun sabiendo la verdad sobre Fernanda, debía tener algo en mente. La marcha nupcial comenzó a sonar. Las puertas de la iglesia se abrieron. Todas las miradas se volvieron hacia Fernanda, deslumbrante en su vestido blanco de encaje italiano. Su velo cubría parcialmente su rostro, pero era posible ver su sonrisa radiante, una sonrisa que ahora me parecía la de un depredador a punto de dar el golpe final. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, apoyada en el brazo de un hombre que se presentaba como su tío, pero que nunca había visto antes, examiné a los invitados a su lado. Reconocía algunas caras de las fotografías que Gustavo me había mostrado. Personas ligadas al PCC allí, vestidas elegantemente, mezcladas con los amigos y familiares de mi hijo. Un lobo entre corderos.
En el último banco cerca de la entrada, identifiqué una figura que hizo que mi corazón se acelerara. Mario, la caja negra. El hombre con quien Fernanda realmente tenía una relación. El líder de la facción que planeaba usar a mi hijo como un títere. Estaba allí viendo a su mujer casarse con otro hombre, parte de un plan macabro que habían elaborado juntos. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. Él sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ese hombre era peligroso y estaba a solo unos metros de mi hijo. La ceremonia comenzó. El padre Joaquín, un hombre anciano que había bautizado a Julio cuando era bebé, hablaba sobre el amor, el compromiso, la fidelidad, palabras que sonaban como una broma cruel, dadas las circunstancias. Observé a Fernanda durante toda la homilía, su postura perfecta, sus expresiones de emoción calculadamente sinceras. Una actriz consumada. Julio, por su parte, permanecía tenso, respondiendo mecánicamente cuando era necesario. Varios invitados notaron atribuyendo el comportamiento al nerviosismo natural de un novio. Pero yo conocía a mi hijo. Eso era algo diferente, algo sombrío. Llegamos entonces al momento que tanto temía como anticipaba. El padre Joaquín, siguiendo el ritual tradicional, hizo la pregunta: si alguien tiene algo en contra de esta unión, hable ahora o calle para siempre. Un silencio llenó la iglesia, como siempre sucede en ese momento. Vi a Julio endurecerse aún más. Sus ojos finalmente encontraron los míos. Había un mensaje allí que no pude descifrar. Una súplica, una advertencia. Estaba a punto de levantarme cuando algo inesperado sucedió. Julio se volvió hacia Fernanda y dijo lo suficientemente alto para que todos en las primeras filas escucharan: antes de continuar, hay algo que necesito preguntar. Un murmullo sorprendido recorrió la iglesia. Eso no formaba parte del guión tradicional. Fernanda pareció momentáneamente desconcertada, pero pronto recuperó su compostura. Claro, amor. ¿Qué fue? ¿Es cierto que me estás usando para facilitar operaciones del PCC en el puerto de Santos? El choque fue inmediato y palpable. Algunos invitados jadeaban, otros, confundidos, miraban a su alrededor como si hubieran oído mal. Fernanda palideció, pero su sonrisa permaneció congelada en su rostro. ¿De qué estás hablando, querido? Debe ser un nerviosismo. Su voz era dulce, controlada, pero noté un sutil temblor. Estoy hablando de tus reuniones con Mario Caisapreta, que por cierto está aquí hoy. Julio señaló hacia el fondo de la iglesia, donde Mario ya se levantaba, incómodo con la atención repentina. Estoy hablando de cómo planeas usarme como un testaferro en operaciones de lavado de dinero. Estoy hablando de cómo me llamaste idiota mientras hablabas con él. El caos comenzó a instaurarse. Las personas se levantaron, las voces se elevaron. Fernanda por primera vez pareció genuinamente asustada. Julio, ¿estás loco? ¿De dónde sacaste esas ideas absurdas? Fue en ese momento que me di cuenta. Julio no necesitaba que me levantara e interrumpiera la boda. Él estaba haciendo eso solo. Había visto las pruebas, creído en ellas y decidido confrontar a Fernanda públicamente en el momento que menos lo esperaba. Sentí una mezcla de orgullo y terror. Orgullo por su valentía, terror por lo que podría suceder a continuación. Discretamente busqué mi celular en el bolso. Necesitaba llamar a la policía. ¿De dónde saqué esas ideas? Julio continuó, su voz volviéndose más firme. De la investigación que mi madre inició y que confirmé por mi cuenta, de las fotos de ustedes juntos, de la grabación donde admites estar usándome. Los ojos de Fernanda se volvieron hacia mí, llenos de odio. Tu vieja entrometida. Fuiste tú quien le metió esas locuras en la cabeza. Me levanté lentamente. No son locuras, Fernanda. Es la verdad. Y ahora todos lo saben. No sabes con quién te estás metiendo. Ella siseó. Pero respondí encontrando un valor que no sabía que tenía. Sé exactamente con quién estamos tratando y la policía también lo sabe. Como si mis palabras fueran una señal. Las puertas laterales de la iglesia se abrieron. El delegado Bruno y varios policías entraron, algunos uniformados, otros de civil.
Fernanda miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos encontraron los de Mario, que ya se movía hacia la salida. Otros invitados a su lado también comenzaban a dispersarse, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control. Fue entonces cuando hizo algo que nadie esperaba. Agarró el micrófono del sacerdote y gritó: «Es una trampa. Todos afuera ahora». El caos se intensificó. La gente corría en todas direcciones. Oí gritos, vi empujones. Los policías intentaban controlar la situación, pero eran en menor número. Julio bajó del altar y vino hacia mí. «Mamá, necesitamos salir de aquí». Pero antes de que pudiéramos movernos, Fernanda estaba frente a mí. Su hermoso rostro estaba contorsionado en una máscara de furia. «Arruinaste mi boda, vieja vagabunda». Tus palabras me golpearon como una bofetada, no por la grosería, sino por la confirmación final de que todo lo que sospechaba era verdad. Esa era la verdadera Fernanda. No la dulce chica que fingió ser durante meses, sino esta criatura llena de rabia que veía sus planes desmoronarse. «Aléjate de mi madre», ordenó Julio colocándose entre nosotros. «Eres tan idiota como ella». Fernanda escupió las palabras. «¿Crees que ha terminado? Esto apenas comienza». Un estruendo ensordecedor interrumpió la discusión. Alguien había disparado un arma. Más gritos, más caos. Vi a Mario cerca de la salida, con una pistola en la mano enfrentando a uno de los policías. «Al suelo», gritó Julio, tirándome hacia abajo detrás de uno de los bancos de la iglesia. Permanecimos agachados mientras reinaba el caos. Escuché más disparos, vidrios rompiéndose, el sonido de sirenas acercándose. «Lo siento mucho, mamá», susurró Julio a mi lado. «Debí haberte escuchado antes». «Está bien», respondí sosteniendo su mano. «Lo importante es que descubriste la verdad a tiempo». «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo te diste cuenta de que algo estaba mal con ella?» «Instinto de madre», respondí simplemente, y algunas coincidencias que no tenían sentido. Permanecimos en silencio por unos minutos, escuchando cómo el tumulto disminuía gradualmente. Más policías habían llegado. La situación comenzaba a controlarse. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Julio, su voz transmitiendo toda la confusión y dolor que sentía. «Primero vamos a salir de aquí con seguridad, luego un día a la vez, hijo». Un policía finalmente nos encontró agachados bajo el banco. «Señora Pacheco, señor Pacheco, vengan conmigo. Vamos a sacarlos de aquí». Seguimos al oficial por una salida lateral, evitando el caos que aún dominaba la entrada principal de la iglesia. Afuera, varias patrullas estaban estacionadas, luces parpadeando. Paramédicos atendían a algunos invitados heridos en la confusión. Vi a Fernanda siendo colocada en la parte trasera de una patrulla, esposada, su vestido de novia, antes inmaculado, ahora rasgado y sucio. El delegado Bruno se acercó a nosotros. «¿Están bien?» Aún nos sentíamos en shock. Logramos arrestar a Fernanda y a algunos de sus cómplices, incluidos 2 importantes miembros del PCC. Pero Mario escapó en el tumulto. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Vendrá tras nosotros?». El delegado dudó, lo que fue respuesta suficiente. «Vamos a ponerlos bajo protección por ahora, hasta que resolvamos toda esta situación». Julio miraba la iglesia, lo que debería haber sido el escenario del día más feliz de su vida. Y ahora parecía un campo de batalla. ¿Cómo fui tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de lo que era? «Era muy buena en lo que hacía, hijo», respondí suavemente. «Engañó a mucha gente. Pero no a ti. Viste a través de ella desde el principio, ¿verdad?». No había orgullo en su constatación, solo una profunda tristeza. Lo abracé sintiendo su cuerpo temblar ligeramente. Mi niño fuerte, siempre tan seguro, ahora parecía tan vulnerable. Fue en ese momento que noté algo extraño. Claudio, mi exmarido, estaba conversando intensamente con el delegado Bruno, un poco más alejados. Su lenguaje corporal parecía defensivo, casi agresivo. El delegado, por su parte, tenía una expresión severa. «¿Qué está pasando allí?», pregunté a un policía cercano, señalando a los 2 con un movimiento discreto de la cabeza.
El policía pareció incómodo. No estoy seguro si puedo, por favor, insistí. Es el padre de mi hijo. Necesitamos saber. El hombre suspiró. Aparentemente durante la operación encontramos evidencias de que el señor Pacheco podría tener conexiones con el mismo grupo criminal. El mundo pareció detenerse por un instante. Claudio involucrado con el PCC, sigue siendo una investigación preliminar. El policía se apresuró a decir, pero parece que él podría haber sido el eslabón inicial. La forma en que Fernanda conoció a su hijo Julio, que escuchaba la conversación, se volvió pálida. Mi propio padre me la presentó sabiendo quién era, sabiendo lo que planeaban hacer conmigo. La pregunta quedó sin respuesta, pero la expresión del policía lo dijo todo. Vi cuando el delegado Bruno hizo un gesto y otro policía se acercó a Claudio, aparentemente leyendo sus derechos. Esto no puede estar pasando, murmuró Julio aturdido, pero estaba ante nuestros ojos Claudio Pacheco, empresario respetado, ex esposo, padre de Julio, siendo conducido a una patrulla, su rostro una máscara de furia y vergüenza. Cuando pasó junto a nosotros, evitó nuestras miradas. Solo en el último momento, ya en la puerta de la patrulla, sus ojos encontraron los míos. No había arrepentimiento allí, solo rabia por haber sido atrapado. ¿Por qué, Claudio? La pregunta escapó de mis labios. No respondió, pero no era necesario. La respuesta era obvia: dinero. Siempre fue el dinero con él. Durante nuestro matrimonio, siempre se quejaba de que sus negocios legítimos no rendían lo suficiente, que merecíamos más, que quería darle lujos a Julio. Aparentemente encontró una manera de conseguirlo. Una manera que ahora destruía no solo su vida, sino que casi destruyó la de nuestro hijo también. Julio y yo fuimos conducidos a una patrulla separada. El delegado Bruno explicó que iríamos a la comisaría a prestar declaración formal y luego seríamos llevados a un lugar seguro hasta que la situación se normalizara. ¿Y qué pasa con la mansión de los Pacheco? ¿Puedo volver a casa después?, preguntó Julio. El delegado intercambió una mirada significativa con otro policía antes de responder: temo que la mansión y todos los bienes de tu padre estén siendo confiscados como parte de la investigación. Hay indicios de que fueron adquiridos con dinero del crimen. Otro golpe. Julio cerró los ojos, asimilando esta revelación. La casa donde creció, donde vivió toda su vida, era fruto de actividades criminales. Todo lo que conocía, todo lo que tenía, estaba basado en una mentira. Dentro de la patrulla, en el camino a la comisaría, Julio finalmente se derrumbó, no con lágrimas dramáticas o sollozos fuertes, sino con un silencio cargado de dolor que partió mi corazón. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?, preguntó con la voz casi inaudible. Tomé su mano como hacía cuando era pequeño y tenía miedo de la oscuridad. Vamos a empezar de nuevo, hijo. Juntos, un paso a la vez. Él sintió apretando mi mano de vuelta, un pequeño gesto de confianza que significaba todo en ese momento. Mirando por la ventana de la patrulla, vi la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción quedando atrás, sus vitrales coloridos reflejando la luz del sol de la tarde. Lo que debería haber sido un día de celebración se había transformado en una pesadilla, más otra pesadilla de la que habíamos despertado a tiempo. Mientras la patrulla serpenteaba por las calles de Santos hacia la comisaría, no pude evitar pensar en cómo la vida puede cambiar en un instante, en cómo decisiones aparentemente pequeñas, como seguir una intuición incómoda, hacer preguntas difíciles, buscar la verdad, incluso cuando duele, pueden alterar completamente el curso de nuestras vidas. Aquella mañana había salido de casa preparada para posiblemente destruir el matrimonio de mi hijo. Nunca imaginé que también acabaría exponiendo una red criminal, descubriendo la traición de mi exmarido y potencialmente salvando a Julio de un destino mucho peor que un corazón roto. El precio había sido alto. La casa familiar, la reputación, la sensación de seguridad, todo perdido en unas pocas horas caóticas. Pero al mirar a Julio a mi lado, mi hijo aún vivo, aún libre, aún con un futuro por delante, sabía que había valido la pena. Gracias por no rendirte conmigo, mamá, dijo Julio suavemente, rompiendo el silencio. Incluso cuando no creí en ti, incluso cuando fui cruel con tus sospechas. Soy tu madre, respondí simplemente. Nunca voy a rendirme contigo. La patrulla se detuvo frente a la comisaría de policía. Afuera ya había reporteros, cámaras, micrófonos.
La noticia del matrimonio interrumpido, de la novia criminal, del padre del novio arrestado, se había esparcido rápidamente. Una historia sensacional para los periódicos, pero una tragedia personal para nosotros. Estoy aquí contigo, le dije a Julio mientras los policías se preparaban para escoltarnos a través de la multitud de periodistas. Él respiró hondo, enderezó los hombros. Y yo contigo, mamá, siempre juntos enfrentaríamos lo que viniera. Sería difícil, sería doloroso, pero estaríamos juntos. Y al final, eso era lo que importaba. Las semanas que siguieron al desastre en la iglesia Nuestra Señora de la Concepción fueron un torbellino de testimonios, audiencias y decisiones difíciles. Julio y yo fuimos colocados temporalmente en un programa de protección a testigos, instalados en un apartamento sencillo en las afueras de Sao Paulo, lejos de todo lo que conocíamos en Santos. La adaptación fue difícil, especialmente para mi hijo, que había perdido no solo a la novia, sino también al padre, la casa y gran parte de su identidad en un solo día. En una mañana particularmente fría de junio, estábamos tomando café cuando sonó el teléfono. Era el delegado Bruno, nuestro principal enlace con el mundo exterior durante este periodo de aislamiento. Señora Pacheco, necesitamos que vengan a la comisaría central esta tarde. Hay desarrollos en el caso que necesitamos discutir en persona. Algo en su voz me puso alerta. ¿Le pasó algo a Claudio? Fue mi primer pensamiento. A pesar de todo lo que había hecho mi exmarido, aún me preocupaba por su bienestar. No es sobre su exmarido, es algo diferente. Prefiero explicar cuando estén aquí. Julio, que escuchaba la conversación por el altavoz, estaba ansioso. Desde el incidente se había vuelto más callado, más introspectivo. El brillo confiado en sus ojos había dado paso a una cautela constante, como si esperara que en cualquier momento otra traición saliera a la luz. ¿Es seguro salir?, pregunté pensando en Mario, el que aún estaba prófugo. Enviaré un equipo para escoltarlos. ¿Estarán seguros? Intercambiamos miradas, Julio y yo. ¿Qué nuevos desarrollos podrían haber surgido? El caso parecía relativamente simple. Ahora, Fernanda era una criminal que planeaba usar a mi hijo. Claudio era cómplice, posiblemente involucrado con el PCC desde hacía años. Ambos estaban arrestados, esperando juicio. ¿Qué más podría haber? Llegamos a la comisaría central de Sao Paulo alrededor de las 2 de la tarde, escoltados por 2 policías de civil que nos acompañaron durante todo el trayecto. El imponente edificio, con sus paredes grises y pequeñas ventanas, tenía un aire de austeridad que siempre me hacía sentir incómodo. El delegado Bruno nos recibió en su oficina, acompañado por una mujer que presentó como la fiscal federal, Andrea Campos. Su presencia solo aumentó nuestra inquietud. ¿Por qué una fiscal federal estaría involucrada en un caso que, por más serio que fuera, parecía ser de jurisdicción estatal? Gracias por venir, comenzó Bruno señalando las sillas frente a él. Tenemos novedades que, cambiarán significativamente su comprensión sobre todo lo que ha sucedido. ¿Qué tipo de novedades?, preguntó Julio, su voz traicionando ansiedad. La fiscal Andrea tomó la palabra. Señor Pacheco, señora Pacheco, lo que voy a contar ahora es clasificado como información confidencial. Necesitarán firmar términos de confidencialidad antes de continuar. Miré a Julio confundida. ¿Qué secretos podrían existir en un caso de novia criminal y padre corrupto? Firmamos los documentos que ella nos entregó, cada vez más intrigados. Fernanda Ribeiro no es quien ustedes piensan, dijo Andrea finalmente tras guardar los términos firmados. Su verdadero nombre es Agente Especial Fernanda Cardoso de la Policía Federal. Fue como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. ¿Cómo así? Es una agente encubierta, continuó la fiscal, lleva 3 años trabajando en una operación para desmantelar la red de lavado de dinero y tráfico de drogas que opera por el puerto de Santos. Julio se levantó de golpe con el rostro pálido. ¿Es alguna clase de broma enferma? Sé que es difícil de creer, intervino el delegado Bruno. Pero es la verdad. La agente Cardoso fue asignada para acercarse a Mario Alves y ganarse su confianza. A lo largo de la operación, descubrió que había un esquema de lavado de dinero involucrando a empresarios locales. Entre ellos mi padre, completó Julio con la voz casi inaudible. Andrea asintió. Exactamente. Su padre, Claudio Pacheco, era uno de los principales lavadores de dinero para el PCC en Santos.
La fortuna de la familia, la mansión, los coches, todo provenía de esas actividades ilícitas. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de procesar esta información, pero las fotos, la grabación donde ella llamaba a mi hijo idiota, el falso matrimonio, las fotos eran reales, confirmó Bruno. Ella realmente se encontraba con miembros del PCC, incluyendo a Mario. Era su trabajo. En cuanto a la grabación, la fiscal tosió visiblemente incómoda. La grabación fue una actuación. La agente Cardoso sospechaba que estaba siendo investigada por ustedes. De hecho, ella y su supervisor montaron esa conversación sabiendo que estaban siendo monitoreados. Era una forma de mantener el disfraz intacto. ¿Y el matrimonio? La voz de Julio salió estrangulada. El matrimonio nunca debió llegar a ese punto, admitió Andrea. La operación debía haberse concluido semanas antes, pero surgieron complicaciones y la agente Cardoso fue instruida a mantener el disfraz por más tiempo. Ella planeaba encontrar una manera de romper la relación justo después del matrimonio, para no levantar sospechas. Sentí una ola de náuseas. Todo lo que creía, todo por lo que había luchado en las últimas semanas estaba siendo puesto patas arriba. Entonces interrumpí la operación policial, pregunté, dándome cuenta de lo absurdo de la situación. Casi arruiné años de trabajo de la Policía Federal. En realidad, dijo la fiscal con una sombra de sonrisa, usted accidentalmente ayudó a acelerarla. ¿Cómo así? Julio y yo preguntamos casi al unísono. Su intervención forzó nuestra mano. Cuando quedó claro que ella me miró, había descubierto la implicación de Fernanda con el PCC, aunque sin saber que ella era una agente. Tuvimos que adaptar la operación. Utilizamos el enfrentamiento en el altar como una oportunidad para arrestar a varios miembros importantes de la organización que estarían presentes en la boda. ¿Todo estaba planeado?, preguntó Julio incrédulo. No exactamente, respondió Bruno. Tuvimos que improvisar mucho. Tu enfrentamiento público con la agente Cardoso no estaba en el guión, pero trabajamos con lo que teníamos. Intenté organizar mis pensamientos que parecían un ovillo enredado. ¿Pero por qué estamos sabiendo esto ahora? ¿Por qué no nos lo dijeron antes? La fiscal y el delegado intercambiaron miradas antes de que Andrea respondiera, porque la operación aún está en curso. Mario Alves sigue prófugo, al igual que otros miembros importantes de la organización. Los mantuvimos aislados no solo para su protección, sino también para preservar la integridad de la investigación. ¿Y por qué nos lo cuentan ahora?, insistió Julio. Bruno suspiró profundamente antes de responder. Porque la agente Cardoso pidió hablar con ustedes. Ella siente que debe algunas explicaciones. Mi corazón se aceleró. Ella está aquí, sí, en una sala de reuniones al final del pasillo. No están obligados a verla. Lo entendemos completamente si prefieren. No quiero verla. Interrumpió Julio, su voz sorprendentemente firme. Yo también. Coincidí, aunque una parte de mí temía ese encuentro. Nos condujeron por un pasillo largo y mal iluminado hasta una puerta simple sin identificación. Bruno golpeó 2 veces antes de abrirla y allí estaba ella, ya no la deslumbrante novia en su vestido blanco, ni la criminal furiosa siendo llevada esposada. Fernanda o agente Cardoso vestía ropa sencilla, jeans, una blusa blanca básica, el cabello recogido en una coleta sin maquillaje, sin joyas, sin disfraces. Se levantó cuando entramos, su mirada encontrando primero la de Julio, luego la mía. Había algo diferente en sus ojos, una honestidad que nunca había visto antes. Gracias por aceptar verme, dijo ella, con una voz más grave y profesional que la que usaba con nosotros. El delegado Bruno indicó que debíamos sentarnos. Los dejaré hablar. Estaré justo afuera si me necesitan. Cuando la puerta se cerró, un pesado silencio cayó sobre la sala. Nadie parecía saber cómo comenzar esta conversación imposible. Lo siento mucho, dijo finalmente Fernanda, por todo, por las mentiras, por el sufrimiento que te causé, Julio. Mi hijo permaneció en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Fernanda continuó, cuando acepté esta misión, sabía que tendría que hacer cosas difíciles. Sabía que tendría que mentir, manipular a las personas, fingir sentimientos, pero nunca imaginé. Se detuvo buscando las palabras adecuadas. Nunca imaginé que me acercaría a alguien como tú, alguien genuinamente bueno.
¿Era todo mentira? Preguntó finalmente Julio, su voz controlada, pero con un dolor subyacente que partió mi corazón. Cada momento, cada palabra, Fernanda lo miró directamente al principio. Sí. Tú eras solo un medio para un fin, una forma de acercarme a tu padre, que ya estaba en nuestra mira por sospecha de lavado de dinero. Pero con el tiempo ella respiró hondo. Las cosas cambiaron. Yo cambié. No creo en ti, dijo Julio simplemente. ¿Cómo podría? Yo sé, respondió ella asintiendo. No esperaría que creyeras, solo quería que supieras que no todo fue falso, que en algún momento dejé de fingir y comencé a temer lo que estaba haciendo contigo. Mi indignación finalmente encontró voz. Si realmente le importaba, ¿por qué continuó? ¿Por qué dejó que llegara hasta el altar? Porque tenía una misión que cumplir, respondió ella, volviéndose hacia mí. Porque había vidas en juego. Porque el esquema que estábamos investigando no solo era sobre dinero, era sobre drogas que mataban jóvenes, armas que alimentaban la violencia en las comunidades, personas inocentes siendo usadas como casi le pasó a Julio. ¿Y qué hay de llamarme vieja vagabunda?, pregunté, recordando el momento en la iglesia. Por primera vez vi un destello de vergüenza genuina en sus ojos. Eso fue en el calor del momento. Estaba tratando de mantener mi disfraz, incluso con todo desmoronándose. No hay excusa para eso. Lo siento de verdad. Julio se levantó abruptamente caminando hacia la ventana. Se dio la vuelta hacia nosotros por un largo momento antes de hablar de nuevo. ¿Sabías que mi padre estaba involucrado desde el principio? ¿Por eso te acercaste a mí? Sí, admitió Fernanda. Su padre estaba bajo investigación desde hacía casi un año cuando nos conocimos. Era sospechoso de lavar dinero para el PCC a través de sus empresas de importación. Acercarme a ti fue estratégico. El dolor en el rostro de Julio era palpable. Entonces, todo fue un plan elaborado. Nuestro encuentro casual en el club náutico fue planeado. Sí, confirmó ella. Sabíamos que estarías allí ese día. Mario había dado instrucciones para que me acercara, ganara tu confianza y eventualmente me casara contigo. El plan era usar tu posición como ingeniero respetado para expandir las operaciones de lavado. Y mi padre estuvo de acuerdo con eso, con usar a su propio hijo. Fernanda dudó. Su padre sabía que Mario tenía interés en ti como posible testaferro. No se opuso. La revelación cayó como una bomba. Claudio no solo estaba involucrado con criminales, sino que había permitido, tal vez incluso facilitado, que su propio hijo fuera usado por ellos. La traición era aún más profunda de lo que imaginábamos. ¿Por qué nos cuentas todo esto ahora? Pregunté, tratando de entender el propósito de ese encuentro doloroso. Porque ustedes merecen saber la verdad, respondió ella. ¿Y por qué necesitamos su ayuda? Nuestra ayuda, repetí, incrédula. Después de todo esto, ¿todavía quieres algo de nosotros? Mario Alves sigue prófugo, explicó Fernanda, al igual que varios otros líderes importantes del esquema. Creemos que están planeando una gran operación, posiblemente el mayor envío de drogas jamás intentado por el puerto de Santos. Si logramos detenerlos y aprehender esa carga, podemos desmantelar completamente la red. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?, preguntó Julio, volviéndose finalmente para mirarla. Ellos piensan que soy una criminal que fue arrestada, explicó Fernanda. No saben que soy una agente. Si escapo de la prisión y hago contacto diciendo que quiero venganza contra ustedes por haber arruinado todo, pueden aceptarme de vuelta, especialmente si ofrezco información valiosa. ¿Qué tipo de información?, pregunté, ya temiendo la respuesta. ¿Dónde están escondidos? Un pesado silencio siguió a sus palabras. Ella estaba sugiriendo que nos usáramos como cebo. Absolutamente no, declaré. Ya hemos pasado por suficiente trauma. No nos pondremos deliberadamente en peligro. Estarán protegidos, por supuesto, se apresuró a decir Fernanda. Habría agentes encubiertos por todas partes, monitoreando cada movimiento. Nunca estarían realmente en riesgo. ¿Cómo podemos confiar en ti?, preguntó Julio, su voz cargada de amargura. Has mentido durante meses. Planeaste una boda entera basada en mentiras. Ahora debemos creer que nos mantendrás a salvo.
Fernanda sostuvo su mirada. No, no deben. No hay razón para confiar en mí. Por eso no estoy pidiendo. Solo estoy presentando la opción. La decisión es completamente de ustedes. Entonces me di cuenta de que algo había cambiado en Julio durante esta conversación. El dolor en sus ojos permanecía, pero había algo más ahora, una determinación, una dureza que no existía antes. Si decimos que no, ¿qué pasa?, preguntó él. Encontraremos otra manera, respondió Fernanda. Tomará más tiempo. Quizás no sea tan eficaz, pero continuaremos con la operación. Ustedes permanecerán en el programa de protección hasta que consideremos seguro liberarlos. ¿Y si decimos que sí, Julio?, exclamé sorprendida de que siquiera considerara la posibilidad. No puedes estar pensando eso. Quiero escuchar, mamá. Me interrumpió amablemente. Quiero saber exactamente qué están proponiendo. Fernanda explicó el plan en detalle. Ella escaparía de la prisión, contactaría a los miembros del PCC que aún estaban en libertad, incluyendo a Mario. Ofrecería información sobre nuestro paradero como prueba de su lealtad. Se montaría una operación para capturarnos, pero en realidad sería una trampa para atrapar a los criminales y confiscar la droga. El riesgo para ustedes sería mínimo, aseguró. Estarían rodeados de agentes todo el tiempo. Como dijo mi madre, ya hemos pasado por suficiente trauma, respondió Julio tras un largo silencio. Necesitamos tiempo para pensar. Claro, concordó Fernanda. No esperaba una respuesta inmediata. Cuando salimos de la sala, mi cabeza giraba con todas las revelaciones. Nada era lo que parecía. La villana era una heroína. El padre amoroso era un traidor aún mayor de lo que imaginábamos. Y ahora nos pedían participar voluntariamente en una operación policial peligrosa. ¿No estás realmente considerando eso, verdad?, le pregunté a Julio cuando estábamos a solas en el auto que nos llevaba de regreso al apartamento seguro. En realidad sí, respondió él para mi asombro. Julio, es una locura. ¿Ya hemos pasado por tanto? Exactamente, mamá. Hemos pasado por tanto, hemos perdido tanto. Su voz estaba tranquila, pero había una firmeza que me sorprendió. Nuestra casa, nuestra vida en Santos, nuestras identidades, todo porque mi padre decidió involucrarse con criminales y me usó como peón en su juego sucio. Y por eso deberíamos arriesgarnos aún más. Por eso deberíamos ayudar a acabar con esto de una vez por todas. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una determinación que no había visto desde antes de que todo esto comenzara. No quiero vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro, preguntándome si Mario finalmente nos encontró. Quiero pasar la página. Entonces entendí que mi hijo estaba tratando de recuperar algún control sobre su vida. Después de haber sido manipulado por Fernanda, traicionado por su padre, usado como peón en juegos que no comprendía, quería ser un agente activo en su propio destino. Al menos pensemos con calma. Pedí, tomes una decisión en el calor del momento. Él estuvo de acuerdo. Y pasamos los días siguientes discutiendo los pros y los contras, sopesando los riesgos, considerando alternativas. Al final, me sorprendí a mí misma al estar de acuerdo con Julio. Participaríamos en la operación. Quizás era un deseo de justicia o la necesidad de cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Quizás solo era cansancio de vivir como víctimas. Cualquiera que fuera el motivo, informamos nuestra decisión al delegado Bruno, quien organizó una reunión con todo el equipo de la operación. Los días que siguieron fueron intensos. Nos instruyeron sobre cada detalle del plan, entrenados para diversas contingencias, preparados para el papel que desempeñaríamos en esa elaborada pieza. Fernanda, ahora oficialmente la agente Cardoso para nosotros, escapó de la prisión con la ayuda de cómplices, que en realidad eran agentes encubiertos. En menos de una semana hizo contacto. Mario la aceptó de nuevo, aunque con cierta sospecha. La trampa había sido lanzada. Ahora, todo dependía de su habilidad para convencerlo y de nuestra capacidad para mantener la compostura cuando llegara el momento. La operación fue programada para una noche de miércoles. Julio y yo estábamos en un nuevo escondite, un apartamento en Guarujá que había sido totalmente equipado con cámaras de vigilancia y micrófonos ocultos. Agentes encubiertos ocupaban los apartamentos vecinos,
la cafetería de la esquina, los coches estacionados en la calle. Estábamos rodeados de protección, aunque invisible a los ojos comunes. A las 10:37, exactamente como estaba planeado, escuchamos un golpe en la puerta. Intercambiamos una última mirada. Julio y yo, antes de que él abriera. Mario estaba allí junto con 2 hombres armados. Fernanda justo detrás, su rostro una máscara impenetrable. «Hola, casi suegra», dijo Mario con una sonrisa fría. «Creo que tenemos cuentas que saldar». No necesitamos fingir nuestro miedo, era genuino. A pesar de todas las garantías, estar cara a cara con ese hombre, viendo el odio en sus ojos, sintiendo el peligro que emanaba de él, era aterrador. Los minutos siguientes parecieron estirarse infinitamente. Mario hablaba, amenazaba, se jactaba de cómo había escapado de la policía, de cómo su operación continuaba más fuerte que nunca. Julio y yo respondíamos mínimamente como nos habían instruido. Entonces, en el momento exacto en que Mario mencionó la ubicación del gran cargamento de drogas, el verdadero objetivo de la operación, las puertas y ventanas estallaron simultáneamente. Agentes de la Policía Federal irrumpieron en el apartamento por todos lados, gritando órdenes, armas en mano. Julio me tiró al suelo cubriendo mi cuerpo con el suyo como habíamos ensayado. El caos era ensordecedor, gritos, disparos, cristales rompiéndose. Cerré los ojos, rezando para que todo terminara pronto, para que saliéramos vivos de esa locura. Cuando volví a abrir los ojos, todo había terminado. Mario y sus hombres estaban rendidos, esposados, siendo conducidos hacia afuera. Fernanda, no la agente Cardoso, estaba al lado del jefe de la operación, ya en su papel oficial, dando instrucciones, coordinando la acción. Se acercó a nosotros mientras éramos escoltados hacia un vehículo blindado. «Se acabó», dijo simplemente. «Ahora están a salvo». Julio la miró fijamente antes de responder, «Nada realmente termina, ¿verdad? Solo se transforma en otra cosa». 3 meses han pasado desde esa noche. La operación fue un éxito rotundo. La mayor incautación de drogas en la historia del puerto de Santos, decenas de arrestos, incluidos políticos y empresarios insospechados, y el desmantelamiento de una de las mayores redes de tráfico y lavado de dinero del Estado. Julio y yo dejamos el programa de protección a testigos. Con los principales criminales arrestados y condenados, ya no había una amenaza inmediata. No regresamos a Santos, muchas memorias, mucho dolor. En cambio, comenzamos de nuevo en Curitiba, un apartamento modesto, una vida simple. Julio abrió su propia oficina de ingeniería. Yo empecé a trabajar como voluntaria en un centro comunitario. Poco a poco estamos reconstruyendo nuestras vidas, pieza por pieza, día tras día. Claudio fue condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero y asociación al tráfico. No asistimos al juicio. Julio escribió una carta que fue leída en el tribunal, no en defensa de su padre, sino explicando cómo sus acciones habían destruido una familia. En cuanto a la agente Cardoso, recibimos una carta de ella hace unas semanas. Una carta oficial acompañada de un pequeño recorte de periódico sobre la condecoración que recibió por el éxito de la operación. Al final, una nota manuscrita. Algunas mentiras son necesarias, pero su costo nunca es pequeño. Cargo conmigo el precio de las mías. Julio leyó la nota, la dobló cuidadosamente y la guardó en su escritorio. No hablamos más de ella, pero a veces veo a mi hijo mirando al horizonte con una expresión distante y me pregunto si piensa en lo que podría haber sido en una realidad donde Fernanda Ribeiro fuera solo una mujer que se enamoró de él y no una agente cumpliendo su misión. La vida sigue diferente de lo que imaginábamos, pero sigue siendo nuestra. Y en momentos raros de calma, cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que sucedió en la iglesia, en las revelaciones, en los peligros que enfrentamos, me doy cuenta de que haría todo de nuevo porque al final logramos lo que importaba, la verdad, la justicia y la oportunidad de comenzar de nuevo, no como víctimas de una conspiración, sino como sobrevivientes de una historia que, a pesar de todos sus momentos oscuros, nos enseñó sobre valentía, resiliencia y el poder incalculable del amor de madre. Mirando hacia atrás ahora, casi un año después de aquel día en la iglesia Nuestra Señora de la Concepción, aún me pregunto cómo una simple intuición de madre me llevó a una travesía tan extraordinaria. Yo, Odette Pacheco, una señora de 62 años, ex empresaria del ramo textil,
descubrí una fuerza dentro de mí que no sabía que existía cuando se trataba de proteger a mi hijo. Todo comenzó con pequeñas señales, detalles que no encajaban sobre Fernanda. La forma en que cambiaba su historia, las llamadas secretas, las reuniones misteriosas. A cada paso que daba para descubrir la verdad, me sumergía más en un mundo que nunca imaginé que existiera en Santos. Un mundo de crimen organizado, tráfico de drogas y traiciones que llegaron al corazón de mi propia familia. ¿Quién podría imaginar que mi exmarido Claudio estaría involucrado con el PCC, que permitiría que su propio hijo fuera utilizado como un testaferro en esquemas de lavado de dinero? El dolor de esa traición fue quizás el más difícil de todos, ver a un padre dispuesto a sacrificar el futuro de su hijo por avaricia. Y entonces vino el mayor giro de todos. Descubrir que Fernanda, la mujer que consideraba una criminal manipuladora, era en realidad una agente federal encubierta, dedicando su vida a desmantelar una de las mayores redes criminales del Estado. Las mentiras que contó, los sentimientos que fingió, los planes que hizo, todo parte de una misión mayor que al final ayudó a salvar innumerables vidas. Aún recuerdo el rostro de Julio cuando descubrimos la verdad. La mezcla de alivio al saber que ella no era una criminal, con el dolor de darse cuenta de que el amor que sentí podría haber sido solo otra parte de la actuación. Estas heridas tardan en sanar y algunas quizás nunca sanen por completo. Nuestra participación en la operación final fue aterradora y arriesgada, pero necesaria para nuestro propio cierre. Confrontar a Mario cara a cara, servir como carnadas en una trampa elaborada por la Policía Federal. Experiencias que nunca pensé vivir a mis 62 años, pero había una extraña sensación de poder al ser parte activa del desmantelamiento de esa organización criminal, en lugar de permanecer como víctimas pasivas. Hoy nuestra vida en Curitiba es simple y honesta. Julio reconstruyó su carrera como ingeniero, esta vez en terreno firme, sin los cimientos podridos que su padre había construido. En cuanto a mí, encontré propósito ayudando a otros en el centro comunitario. Personas que, como nosotros, necesitaron reiniciar sus vidas desde cero por circunstancias difíciles. A veces, aún recibo noticias de Santos. La mansión de los Pacheco se convirtió en un centro cultural tras ser confiscada por el gobierno. El restaurante Maresia, donde sorprendí a Fernanda con otros hombres, cerró sus puertas después de que se descubrió que era un punto de encuentro para negociaciones del PCC. La iglesia Nuestra Señora de la Concepción fue renovada tras los daños causados aquel día caótico y ahora está más hermosa que nunca. Claudio cumple su condena en una penitenciaría estatal. Julio recibió algunas cartas de él, pero no respondió. Tal vez un día encuentre en su corazón la capacidad de perdonar, pero ese día aún está lejos. Algunas traiciones duelen demasiado. De la agente Cardoso aún es difícil pensar en ella como Fernanda. Recibimos ocasionalmente noticias indirectas. Fue promovida tras el éxito de la operación y ahora trabaja en Brasilia. Nunca más nos hemos visto en persona. Es mejor así. Hay historias que necesitan terminar para que otras puedan comenzar. ¿Qué aprendí de todo esto? Que la intuición de una madre es una fuerza poderosa que no debe subestimarse. Que a veces necesitamos desafiar a quienes amamos para protegerlos, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a una vida construida sobre mentiras. También aprendí que no hay villanos y héroes puros en historias reales. Fernanda mintió y manipuló, pero para servir a un bien mayor. Mi exmarido traicionó y perjudicó a su propia familia, pero en algún momento también fue el hombre que amé y el padre que Julio adoraba. Y yo fui demasiado lejos en mis investigaciones. Causé dolor innecesario al interrumpir un matrimonio que, de cualquier manera, estaba destinado al fracaso. Estas son preguntas que aún me atormentan en las noches silenciosas. Quizás la lección más importante sea que la vida rara vez sigue los guiones que imaginamos. Ese día, cuando me vestí para ir a la boda de mi hijo, jamás podría prever dónde estaríamos un año después. Perdimos mucho: una casa, relaciones familiares, la seguridad de una vida conocida, pero también ganamos honestidad, una nueva oportunidad y la certeza de que cuando se nos pone a prueba, somos capaces de enfrentar lo imposible. Para todos ustedes que han seguido mi historia hasta aquí, les dejo un mensaje desde el fondo del corazón. Confíen en sus instintos. Luchen por aquellos que aman, incluso cuando el camino sea difícil. Y recuerden que por más oscura que parezca la noche, siempre hay una oportunidad de renacer cuando salga el sol.
Quisiera agradecer a cada uno de ustedes que dedicó su tiempo para escuchar mi historia aquí en el canal. Fue difícil revivir esos momentos, abrir heridas que aún están cicatrizando, pero hay un poder liberador en compartir nuestras experiencias, sabiendo que pueden ayudar a otras personas que quizás estén pasando por situaciones similares. Si mi historia te tocó de alguna forma, por favor, deja un comentario abajo contando qué te pareció o qué harías en mi lugar. Tu opinión es muy importante para mí y para todos nosotros en el canal. Tus comentarios me ayudan a seguir adelante y a encontrar fuerzas para continuar compartiendo historias como esta. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias reales contadas en primera persona. Son relatos como el mío de personas comunes que vivieron experiencias extraordinarias, momentos que transformaron sus vidas para siempre. Tenemos nuevos vídeos cada semana, cada uno con un viaje diferente para compartir. Y si puedes, por favor, ayuda a nuestro canal con el Valeu Demais, una forma de donación que nos permite seguir produciendo estos contenidos y trayendo más historias para ustedes diariamente. Crear estos vídeos requiere mucho trabajo, investigación, tiempo y dedicación. Tu apoyo, aunque sea pequeño, hace una gran diferencia para que podamos seguir compartiendo historias como la mía. Antes de despedirme, me gustaría dejarles una pregunta. ¿Hasta dónde irían para proteger a alguien que aman? ¿Qué señales de alerta han ignorado y luego se han arrepentido? Compartan sus experiencias en los comentarios. Quizás su historia sea la próxima en ser contada aquí en el canal. Gracias por escucharme, por creer en mí, por ser parte de este viaje. La vida sigue con sus sorpresas, desafíos y bellezas inesperadas. Y mientras haya historias que contar, estaremos aquí recordando, compartiendo y sobre todo, viviendo. Hasta el próximo relato aquí en M.